Solo me casé con ella por pena. Nadie más la quería. Las palabras salieron de su boca con una facilidad insultante, como si estuviera hablando del clima, como si yo no estuviera sentada justo a su lado, en esa mesa, delante de nuestros amigos. Todos se rieron. Yo no dije nada. Me levanté despacio, dejé mi copa de vino sobre la mesa y caminé hacia el baño. Las piernas me temblaban, pero mi rostro estaba calmado, sereno, como si acabara de escuchar un mal chiste y no la peor humillación de mi vida. Cerré la puerta del baño, me apoyé en el lavabo y miré mi reflejo en el espejo. 31 años, pediatra, la doctora Ariana Cruz, respetada en el Hospital General de Chicago. Una mujer que salva vidas todos los días. Y mi propio esposo acababa de destruir la mía delante de todos. Me llamo Ariana Cruz, tengo 31 años, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Chicago siempre fue mi ciudad. Aquí nací, aquí estudié, aquí construí mi carrera. Las casas de piedra rojiza de Lincoln Park, el olor de las palomitas Garrett por la mañana, el viento helado del lago en invierno, el tráfico interminable de la Kesore Drive. Esa era mi vida antes de conocer a Víctor. Antes de que todo se convirtiera en esto, respiré hondo, abrí mi bolso y saqué mi llavero, un pequeño estetoscopio plateado que mi abuela me regaló cuando entré a la facultad de medicina. Lo apreté con fuerza. Siempre lo hacía cuando necesitaba valor. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña, solía decirme. Pero en ese momento no me sentía fuerte. Me sentía humillada, pequeña, invisible. Víctor y yo llevábamos casados 5 años. 5 años en los que yo trabajé turnos de 14 horas en urgencias pediátricas. 5 años en los que él estaba intentándolo. Eso era lo que siempre decía. Estoy intentándolo, Ariana, dame tiempo. ¿Tiempo para qué? Nunca quedaba claro. Cuando nos conocimos, estaba terminando su MBA. Nunca lo terminó. Luego dijo que iba a montar un negocio. Nunca lo hizo. Después dijo que encontraría trabajo en una empresa seria. La empresa seria nunca llegó. Y yo seguí pagando el alquiler del apartamento en Lincoln Park. Seguí pagando la comida, la luz, el agua, el gas, los Ubers, las salidas nocturnas, las cenas con nuestros amigos, qué palabra tan engañosa. Porque esa noche, en ese restaurante del West Loop, con esa gente que yo creía mis amigos, descubrí que nunca había formado parte de nada. Volví a la mesa. Todos seguían riendo. Víctor contaba otra historia con esa sonrisa que antes me parecía encantadora y que ahora me resultaba falsa, vacía, cruel. Me senté, tomé mi copa y me la bebí entera. Nadie notó que había llorado en el baño. O quizás sí lo notaron y no les importó. Víctor puso su mano sobre la mía como si fuera un gesto tierno, como si no acabara de destrozarme. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. Lo miré a los ojos y en ese instante algo dentro de mí se rompió, pero no de tristeza, sino de claridad. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Perfectamente bien, respondí, y sonreí. Porque en ese momento, mientras él seguía hablando, mientras los demás seguían riendo, mientras el camarero traía otra botella de vino que yo pagaría con mi tarjeta al final de la noche, decidí algo. Algo que lo cambiaría todo. Pero aún no era el momento. Todavía no. Antes de que todo se convirtiera en cenizas, hubo luz. Hubo mañanas en las que despertaba feliz. El café burbujeando en la cafetera, bollería fresca sobre la mesa, la sensación de estar construyendo algo real. Eso fue hace 6 años. Yo tenía 25 y acababa de terminar la residencia de pediatría en el Hospital General de Chicago. Estaba agotada, orgullosa y completamente enamorada de mi profesión. Cada niño que salvaba, cada madre que me abrazaba llorando de gratitud, cada guardia en urgencias en la que lograba estabilizar a un bebé prematuro, todo eso me llenaba como nada más podía hacerlo. Chicago entonces era toda mía. Paseaba por Millennium Park con mis amigos de la universidad, comíamos pizza Deep Dish en River North, bebíamos cervezas artesanas en Wicker Park, nos perdíamos en las librerías de Michigan Avenue.
Alquilaba un pequeño apartamento en Lincoln Park, con suelos de madera antiguos, grandes ventanas y vista a una calle arbolada. No era lujoso, pero era mío. Todo lo que tenía lo había conseguido por mí misma. Mi familia era humilde. Mi padre trabajaba como mecánico en un taller de Pilsen. Mi madre vendía tartas caseras los fines de semana en el Green City Market. Nunca me dieron dinero para la universidad, pero me dieron algo mejor, la certeza de que podía lograrlo, y lo logré. Me gradué con honores, conseguí mi puesto en el hospital, empecé a ganar un buen sueldo. No era rica, pero vivía cómoda. Pagaba mis cuentas, ayudaba a mis padres, ahorraba un poco cada mes. Y entonces conocí a Víctor. Fue en una boda, la boda de un primo lejano en Oak Brook. No quería ir. Venía de una guardia de 36 horas y solo quería dormir. Pero mi madre insistió. Vamos, cariño, necesitas un descanso. Siempre es trabajo, trabajo, trabajo. Así que fui, y allí estaba él, Víctor Vance, alto, bien vestido, con esa sonrisa fácil que te hacía sentir la única persona en la habitación. Bailamos, hablamos, me hizo reír. Me preguntó por mi trabajo y parecía genuinamente interesado. Me habló de sus planes, terminar el MBA, abrir su propia consultora, viajar, construir algo grande. Todo sonaba tan posible. Empezamos a salir. Al principio todo era perfecto. Cenas en restaurantes de marisco de moda, paseos junto al lago, películas en el AMC, brunch en el Daily Grain Café. Él siempre sugería sitios agradables y yo siempre pagaba. No me molestaba. Él estaba estudiando, yo ya tenía un ingreso estable. Parecía justo. Cuando termine el MBA, todo cambiará, decía. Ya verás, Ariana. Te daré todo lo que mereces. Y yo le creí porque era encantador, porque me hacía sentir especial, porque después de tantos años dedicada solo a mi carrera, era bonito sentirse elegida por alguien. Nos casamos 2 años después. Una boda sencilla en el jardín de un recinto en Elmhurst. Mi familia, sus amigos, un cuarteto de cuerda, cócteles, un buffet, alegría. Llevé un vestido blanco que compré en una boutique del centro. No era caro, pero me sentía hermosa. Víctor lloró cuando me vio caminar hacia él. Eres el amor de mi vida, me dijo esa noche. Y yo le creí. Nos mudamos juntos a mi apartamento de Lincoln Park. Él aún no había terminado el MBA, pero estaba cerca. Yo seguí trabajando en el hospital. Mis turnos eran agotadores, urgencias pediátricas, noches, fines de semana, festivos. Llegaba a casa con las piernas doloridas, el uniforme manchado, el alma cansada de ver niños enfermos. Pero Víctor siempre estaba allí. Me recibía con un abrazo, me preparaba té, me preguntaba por mi día. Me hacía sentir cuidada. Durante un tiempo. Eso fue suficiente. Pasaron los meses. El MBA de Víctor se alargaba. El profesor es muy exigente, decía. Necesito más tiempo para la tesis. Yo asentía. Lo entendía. Seguía pagando el alquiler, la comida, las facturas. Es temporal, me decía. Pero lo temporal se convirtió en 1 año, luego en 2, luego en 3. Víctor por fin terminó el MBA. Hubo una pequeña ceremonia. Compré flores, hice fotos, lo abracé orgullosa. Ahora sí, cariño, ahora llegarán las oportunidades, me dijo. Y volví a creerle. Pero las oportunidades nunca llegaron. O quizás sí llegaron y él no las tomó. Empezó a enviar currículums. Decía que las empresas no respondían, que el mercado estaba difícil, que necesitaba un contacto, una oportunidad real. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Dobles turnos, triples turnos, guardias de 36 horas, emergencias que me dejaban sin aliento. Una madrugada, ingresó un niño de 4 años con una neumonía grave. Casi no lo logra. Trabajé con él durante horas. Conseguí estabilizarlo. Cuando salí de la habitación eran las 6 de la mañana. Mi uniforme estaba empapado de sudor y de lágrimas que no eran mías. Llegué a casa. Víctor dormía. La cocina estaba sucia.
Los platos de su desayuno seguían sobre la mesa. Me senté en el sofá, miré alrededor del apartamento, mi apartamento, y por primera vez sentí algo extraño. No era rabia. Todavía no. Era una pregunta. ¿Qué estoy construyendo aquí? Apreté el pequeño estetoscopio plateado que siempre llevaba conmigo. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Pero en ese momento no quería ser fuerte. Quería ser amada. Quería sentir que mi esfuerzo valía la pena. Quería creer que Víctor cambiaría. Y entonces se despertó. Salió del dormitorio, el pelo revuelto, una sonrisa somnolienta en el rostro. Buenos días, cariño. ¿Cómo fue tu guardia? Lo miré y decidí seguir creyendo porque era más fácil que enfrentar la verdad. Porque aún había luz, aunque ya empezaba a apagarse. ¿Alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón solo para descubrir que nunca fue quien creías? Las grietas no llegan gritando. Llegan en silencio, en pequeños detalles que ignoras porque no quieres verlos. En comentarios que te incomodan, pero justificas porque no lo dijo con mala intención. En gestos que duelen, pero entierras porque es más fácil fingir que todo está bien. La primera grieta llegó un miércoles. No había dormido en 2 días. Había encadenado turnos en el hospital. Un brote de gripe había colapsado urgencias pediátricas y estábamos desbordados. Niños con fiebre alta, bebés deshidratados, madres desesperadas. Había trabajado casi 48 horas sin parar. Cuando llegué a casa eran las 9 de la noche. Mi cuerpo estaba destrozado. Los pies, la espalda, la cabeza, todo me dolía. Solo quería ducharme, comer algo y dormir. Abrí la puerta del apartamento. Víctor estaba en el salón con 3 amigos. Había botellas de cerveza en la mesa, snacks, risas. Un partido de fútbol sonaba en la televisión. El lugar olía a humo de cigarrillo. Me quedé en la puerta, con mi bolsa médica en una mano y las llaves en la otra. Víctor me vio y sonrió. Cariño, ya estás aquí. Ven a saludar a los chicos. Los 3 hombres me miraron. Uno levantó su cerveza hacia mí a modo de brindis. Los otros 2 volvieron a mirar el partido. Yo solo quería que se fueran. Pero sonreí. Saludé con la mano y fui directa al dormitorio. Cerré la puerta, me senté en la cama y miré mi uniforme manchado, mis zapatos sucios, mis manos temblorosas. Y entonces escuché las risas del salón, fuertes, despreocupadas, ajenas. Me quité el uniforme, entré en la ducha y dejé que el agua caliente me quemara la piel. Lloré un poco, sin saber muy bien por qué. Cuando salí, envuelta en una toalla, Víctor entró en el dormitorio. Oye, cariño, ¿tienes algo de efectivo? Los chicos y yo vamos a pedir pizzas. Lo miré. Tenía esa sonrisa que antes me parecía entrañable y que ahora me resultaba descuidada. ¿No tienes tú? Pregunté. No, me quedé sin. Pero a ti te acaban de pagar, ¿no? Sí, me habían pagado. Mi sueldo quincenal como pediatra en el Hospital General de Chicago. Dinero que había ganado trabajando turnos que me dejaban sin aliento. Abrí el bolso, saqué un billete de $50 y se lo di. Gracias, cariño. Eres la mejor. Me dio un beso rápido en la mejilla y salió. Me quedé allí, mojada, agotada, con una extraña presión en el pecho. No era rabia, todavía no. Era incomodidad. Pero la empujé hacia abajo, la enterré y me puse el pijama. Las grietas siguieron llegando. Una semana después, Víctor me pidió dinero para un curso de certificación en marketing digital. $200. Es una inversión, Ariana. Esto me abrirá puertas. Se lo di. Nunca volvió a mencionar el curso. Un mes después, necesitaba $100 para un diploma online reconocido por empresas internacionales. Se los di. El diploma tampoco volvió a mencionarse. Pero las salidas con sus amigos sí, las cervezas de los miércoles, las cenas de los viernes, los videojuegos hasta el amanecer los sábados. Y yo seguía trabajando, seguía salvando vidas, seguía pagando todo. La segunda grieta fue peor. Fue un sábado. Tenía el día libre,
Algo raro. Decidí hacer algo especial. Limpiar el apartamento a fondo, ir al mercado, comprar ingredientes frescos y cocinar costillas a fuego lento, el plato favorito de Víctor. Pasé toda la mañana en la cocina. Piqué cebollas, preparé el caldo, dejé que la carne se cocinara despacio. El apartamento olía delicioso. Puse la mesa con cuidado. Serví los platos. Calenté el pan. Víctor llegó a casa a las 3 de la tarde. Venía de una reunión con un posible socio. No preguntó qué había cocinado. No dijo que oliera bien. Se sentó, cogió el móvil y empezó a comer mientras escribía mensajes. ¿Cómo fue la reunión?, pregunté. Bien. ¿Qué dijeron? Nada concreto todavía. Seguía mirando el teléfono, masticando sin mirarme. Yo comí en silencio. Cada bocado sabía a decepción. Cuando terminó, dejó el plato en la mesa y se fue al salón. Encendió la televisión. Yo recogí, lavé los platos, guardé las sobras, y mientras mis manos se hundían en el agua jabonosa, sentí algo dentro de mí empezar a resquebrajarse. Pero aún no estaba lista para admitirlo. La tercera grieta fue diferente. Ocurrió en el hospital. Estaba en la sala de médicos, comiendo un sándwich rápido entre consultas. Mi móvil vibró. Era un mensaje del banco. Transacción rechazada. Fondos insuficientes. Fruncí el ceño. No tenía sentido. Acababa de cobrar. Tenía dinero en ahorros. No había hecho compras grandes. Abrí la app del banco y el estómago se me encogió. Alguien había transferido $500 de mi cuenta de ahorros a la corriente. Y desde allí, alguien había retirado $450 en efectivo. Yo no había hecho esa transferencia. Yo no había sacado ese dinero. Pero sabía quién había sido. Víctor era el único con acceso a mi tarjeta. Se la había dado meses atrás cuando dijo que necesitaba comprar algo urgente y yo estaba en el hospital. Nunca se la pedí de vuelta. Y ahora había tomado casi $500 sin decirme nada. Las manos me temblaban. Marqué su número. Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Qué pasa, cariño?, dijo con voz tranquila. Víctor, ¿has sacado dinero de mi cuenta? Hubo un silencio. Ah, sí. Se me olvidó decírtelo. Necesitaba pagar unas cosas. ¿Qué cosas? Cosas personales. Ariana. No es para tanto. Son casi $500. Sí, ya lo sé. Te los devuelvo la semana que viene. Víctor, ese dinero era de mis ahorros. Lo sé, cariño, pero surgió algo urgente. No te enfades. Hablamos luego. Estoy ocupado. Y colgó. Me quedé allí, en la sala de médicos, con el sándwich a medio comer y el teléfono en la mano. Y por primera vez no encontré una excusa. No encontré una justificación. Solo encontré rabia. Esa noche llegué a casa. Víctor estaba viendo una serie en el salón, comiendo patatas fritas. Hola, cariño, dijo sin girarse. Dejé el bolso junto a la puerta. Caminé hacia él. Me senté a su lado en el sofá. Tenemos que hablar, dije. ¿De qué? Del dinero. Suspiró, pausó la serie y me miró con una expresión que ya empezaba a conocer demasiado bien, la de un niño regañado. Ya te dije que te lo devolvería. Ariana. No es solo eso. Es que no me avisaste. Cogiste el dinero sin preguntar. Porque sabía que montarías un drama. ¿Un drama, Víctor? Es mi dinero, mi trabajo, mis ahorros. Nuestro dinero, corrigió. Estamos casados. Lo miré fijamente. Pero soy la única que trabaja. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, lleno de verdades que ninguno quería decir en voz alta. Víctor apretó los labios. ¿Sabes qué, Ariana? Estoy cansado de que me lo eches en cara todo el tiempo. Yo no he dicho nada. No hace falta. Se te nota en la cara, en el tono, en todo. Actúas como si tú fueras la víctima. ¿La víctima? Sí. Como si yo no hiciera nada. Como si no estuviera buscando. Como si no lo intentara.
Me quedé callada porque la verdad era que sí sentía que no lo estaba intentando, pero no lo dije. Víctor se levantó del sofá. ¿Sabes qué? Olvídalo. Me voy. Necesito aire. Cogió su chaqueta y salió del apartamento, dejando la puerta entreabierta. Me quedé sola en el salón, con el sonido de la serie pausada aún en la pantalla. Saqué el pequeño estetoscopio plateado del bolsillo. Lo apreté con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Pero esa noche no me sentía fuerte. Me sentía sola. Y por primera vez empecé a preguntarme si estar con alguien que te hace sentir sola no es peor que estar realmente sola. Hay una diferencia entre no ver y no querer ver. Yo no era estúpida. Era médica. Estaba entrenada para observar, analizar, diagnosticar. Sabía leer síntomas invisibles, detectar patrones, anticipar crisis. Pero cuando se trataba de mi propia vida, elegí la ceguera. No porque fuera débil, sino porque reconocer la verdad significaba tomar decisiones para las que aún no estaba preparada. Así que hice lo que muchas mujeres hacen cuando sienten que todo se desmorona. Fingí que no pasaba nada. Y mientras fingía, empecé a ahorrar, a observar, a documentar sin que lo supiera. Todo cambió después de la noche en que Víctor sacó dinero de mi cuenta sin decirme nada. Volvió a casa 3 horas después como si nada hubiera pasado. Se disculpó con esa sonrisa cansada que usaba cuando sabía que había cruzado una línea. Perdón, cariño. Estoy estresado. Sabes que te quiero, ¿verdad? Y yo asentí porque era más fácil. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Esa noche, cuando Víctor se durmió, cogí mi móvil, abrí la app del banco y revisé los movimientos de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre. No era solo la transferencia de $500. Había más. Mucho más. Pequeñas retiradas que no había notado. $30 aquí, 50 allí, 80 más. Transferencias a cuentas que no reconocía. Cargos en restaurantes, bares, tiendas de videojuegos, aplicaciones de apuestas deportivas. Lo sumé todo mentalmente. En 6 meses, Víctor había gastado más de $3.000 de mi dinero. $3.000, el equivalente a un mes completo de mi salario. Me senté en la cama con el teléfono en la mano, sintiendo como el aire abandonaba mis pulmones. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Hice capturas de pantalla de todo, de cada transferencia, cada retirada, cada cargo. Las guardé en una carpeta oculta del teléfono. La llamé historiales clínicos del hospital. Víctor nunca miraría una carpeta con ese nombre. A partir de ese día empecé a observarlo todo de otra manera. Ya no era solo su esposa. Era una detective en mi propia casa. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. Como que Víctor nunca traía pruebas de sus reuniones con posibles socios. Nunca mencionaba nombres. Nunca hablaba de proyectos concretos. Cuando preguntaba, siempre era vago. Es confidencial, cariño. Ya sabes cómo son los negocios. Y yo ya no discutía. Solo asentía y lo anotaba mentalmente. Un viernes decidí hacer un experimento. Le dije a Víctor que tenía un doble turno en el hospital y que no estaría en casa hasta el sábado por la tarde. Pero no era verdad. Mi turno terminó a las 6 de la tarde. A las 7, volví a casa en silencio. Subí las escaleras despacio. Abrí la puerta con cuidado. Víctor estaba en el salón, pero no estaba solo. Había 2 hombres con él. Uno de ellos estaba fumando. El otro tenía un portátil abierto. Sobre la mesa había cervezas, dinero en efectivo y lo que parecían recibos de apuestas. Víctor estaba inclinado sobre el portátil, mirando algo en la pantalla con el gesto tenso. Vamos, tío. Haz la apuesta. Están a punto de cerrar. Uno de los hombres se rió. Si vuelves a perder, estás jodido. Tu mujer te va a matar. Víctor soltó una risa falsa. Nunca se va a enterar. Ella trabaja todo el tiempo. No tiene ni idea. Cerré la puerta despacio, bajé las escaleras en silencio y caminé hasta el Starbucks de la esquina. Me senté junto a la ventana,
Pedí un café que no me bebí y lloré. No porque me sorprendiera, sino porque por fin tenía la confirmación de lo que ya sabía. Víctor no estaba buscando trabajo. No estaba construyendo un futuro. Estaba apostando. Apostándose mi dinero y mintiendo sobre todo. Esa noche volví a casa a las 11 como si de verdad hubiera estado en el hospital. Víctor estaba en la cama mirando el móvil. Hola, cariño, ¿cómo fue el turno? Cansado, dije. Muy cansado. Entré al baño, cerré con llave, saqué el móvil y apunté todo lo que había visto en una nota, con la fecha y los detalles. Viernes, 14 de octubre, 7:15 de la tarde. Víctor en casa con 2 hombres apostando. Dijo. Ella trabaja todo el tiempo. No tiene ni idea. Guardé la nota en la misma carpeta oculta, historiales clínicos del hospital. Los días siguientes fueron extraños. Seguí siendo la misma Ariana de siempre. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, pagaba las facturas, pero por dentro había cambiado. Ahora veía todo con otros ojos. Cuando Víctor me pidió dinero para gasolina, se lo di, pero hice una captura de pantalla de la transferencia. Cuando me dijo que iba a una entrevista de trabajo, asentí, pero miré su ubicación en tiempo real. Meses atrás, él había aceptado compartirla conmigo para que yo no me preocupara. Nunca imaginó que la usaría para esto, y descubrí que las entrevistas eran mentira. A veces estaba en casa de amigos, otras veces en bares. Una vez, en un casino en Hammond, Indiana. No dije nada. Solo hice capturas y seguí guardándolo todo. Un día, mientras limpiaba el dormitorio, encontré algo debajo del colchón. Una caja de zapatos. La abrí. Dentro había resguardos de apuestas perdidas, recibos de bares, recibos de empeños y una libreta. La abrí con las manos temblorosas. Era un registro de deudas, escrito a mano, con nombres y números. Víctor debía dinero a 5 personas distintas, un total de $5.000. $5.000. Me faltó el aire. Hice fotos de cada página, de cada recibo, de cada boleto. Luego lo volví a dejar todo exactamente como estaba y salí del dormitorio como si no hubiera pasado nada. Esa noche, Víctor llegó tarde. Olía a cerveza. Tenía los ojos rojos. ¿Dónde estabas?, pregunté con voz calmada. Con un cliente potencial. Fuimos a tomar algo. Ah, qué bien. Me sonrió y me dio un beso en la frente. Eres la mejor, Ariana. De verdad, no sé qué haría sin ti. Y se fue a dormir. Yo me quedé en el salón. Saqué del bolsillo el pequeño estetoscopio plateado. Lo apreté con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir que quizá mi abuela tenía razón. Porque ya no estaba llorando. Ya no estaba confundida. Estaba documentando. Estaba preparándome. Y aunque él no lo sabía, yo ya había empezado a construir el archivo más importante de mi vida. El archivo que algún día usaría para recuperar mi libertad. Pasaron las semanas. Yo seguí trabajando en el hospital, seguí salvando vidas, seguí siendo la doctora Ariana Cruz, respetada, profesional, dedicada. Pero en casa era otra cosa. Era una estratega. Guardé cada recibo del alquiler a mi nombre. Guardé cada ticket del supermercado pagado con mi tarjeta. Guardé cada factura de luz, agua, gas, internet, todo a mi nombre. Abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco sin que Víctor lo supiera. Empecé a ingresar allí una pequeña parte de mi sueldo. No mucho, solo lo suficiente para tener un colchón. Y seguí haciendo capturas de conversaciones de WhatsApp en las que Víctor me pedía dinero, de transferencias, de ubicaciones, de todo, porque algo dentro de mí sabía que esto no iba a acabar bien. Y cuando llegara el momento, yo estaría lista. Una noche, Víctor me abrazó en la cama. Te quiero, Ariana, dijo en la oscuridad. Yo también te quiero, respondí, pero ya no estaba segura de que fuera verdad. Porque el amor no se sostiene solo con palabras. Se sostiene con hechos, con respeto, con reciprocidad. Y Víctor no me estaba dando nada de eso.
Cerré los ojos y por primera vez imaginé un futuro sin él. Un futuro donde no tuviera que fingir, donde no tuviera que guardar secretos en mi propio teléfono, donde pudiera respirar sin sentir que algo me aplastaba el pecho. Y ese futuro, por más que me asustara, empezaba a sentirse más real que el presente. La verdad nunca llega completa. Llega por partes, en fragmentos que tienes que encajar como un rompecabezas roto. Y cada pieza duele más que la anterior. Llevaba documentando en silencio 3 meses. 3 meses reuniendo pruebas, haciendo capturas, fingiendo que todo estaba bien mientras me derrumbaba por dentro. Pero aún no tenía el cuadro completo. Aún no sabía cuán profundo era el agujero hasta que un martes, algo cambió. Ese día tenía la tarde libre, algo rarísimo con mi horario del hospital. Decidí usar el tiempo para hacer recados, ir al supermercado, pagar algunas facturas, recoger la tintorería. Cuando terminé, eran solo las 4 de la tarde. Víctor no me esperaba en casa hasta las 7. Creía que yo tenía consulta hasta las 8. Subí las escaleras del edificio con bolsas del supermercado en las manos. Abrí la puerta y escuché voces. Víctor estaba en el salón hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. No me vio entrar. Dejé las bolsas en silencio junto a la puerta y me quedé allí escuchando. Lo sé, lo sé. Te dije que te pagaría esta semana. Silencio. No, no lo tengo todo ahora, pero puedo darte la mitad. Te lo juro. Silencio. Mira, a mi mujer le pagan el viernes. En cuanto cobre, te lo transfiero. Te lo prometo. Se me heló la sangre. Sí, ella tiene un buen trabajo. Es doctora. No será un problema. Se me cortó la respiración. Te lo digo, sí, tranquilo. El viernes, sin falta, te mando los 1.500 y los otros 1.500 el viernes siguiente. Vale, quedamos así. Colgó. Se quedó sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Yo di un paso atrás, lento, silencioso. Salí del apartamento. Cerré la puerta con cuidado. Bajé y me senté en los escalones de la entrada del edificio, con las piernas temblando. 1.500, y luego otros 1.500. $3.000 que ya había prometido con mi dinero, sin pedirme permiso, sin decirme nada, como si yo fuera un cajero automático. Saqué el móvil. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Abrí el correo, busqué en la bandeja de entrada, y ahí estaba, un correo de hacía 3 días que no había visto porque había encadenado turnos. Era del banco. Asunto: solicitud de préstamo personal aprobada. Abrí el correo con el corazón golpeándome tan fuerte que lo oía en los oídos. Estimada Ariana Cruz, su solicitud de préstamo personal por el importe de $5.000 ha sido aprobada. Los fondos se depositarán en su cuenta el 18 de octubre. No, no, no. Yo no había solicitado ningún préstamo. Abrí la app del banco con las manos temblorosas y allí estaba, un préstamo a mi nombre por $5.000. Aprobado. Víctor tenía acceso a mi banca online. Se lo había dado meses atrás cuando dijo que necesitaba comprobar algo urgente y yo estaba en cirugía. Nunca se lo pedí de vuelta y nunca cambié la contraseña. Y ahora había solicitado un préstamo a mi nombre sin decirme nada. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Llamé al banco, con la voz temblorosa. Hablé con una agente. Buenas tardes. Soy la doctora Ariana Cruz. Necesito información sobre un préstamo que aparece en mi cuenta. La mujer revisó mis datos. Sí, doctora. Su préstamo fue aprobado hace 3 días. Los fondos se depositarán mañana por la mañana. ¿Puedo cancelarlo? ¿Cancelarlo? Bueno, tendría que ir a una oficina y presentar una solicitud formal, pero una vez que el dinero se deposita, no se puede cancelar. Solo se puede amortizar antes de tiempo, pero tendría que pagar intereses. Cerré los ojos. ¿Y quién presentó la solicitud? La solicitud se presentó online desde su perfil de usuario de banca electrónica, doctora. ¿A qué hora? El 15 de octubre a las 11:47 de la mañana. El 15 de octubre, ese día yo estaba en el hospital en cirugía,
operando a una niña con apendicitis, y Víctor estaba en casa pidiendo un préstamo a mi nombre para pagar sus deudas de juego. Gracias, dije con la voz rota, y colgué. Me quedé allí sentada en los escalones. ¿Cuánto tiempo? La gente pasaba a mi lado, vecinos que subían y bajaban. Algunos me saludaban. Yo solo asentía. Por fuera parecía estar bien. Por dentro me estaba desmoronando. Saqué del bolso el pequeño estetoscopio plateado. Lo apreté tan fuerte que me dolió la palma de la mano. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Pero en ese momento no me sentía fuerte. Me sentía traicionada, utilizada, destrozada. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude moverme. Por fin me levanté, subí, agarré las bolsas del supermercado que había dejado junto a la puerta. Entré al apartamento. Víctor estaba en el dormitorio. Se escuchaba la ducha. Dejé las bolsas en la cocina. Guardé todo en la nevera. Caminé hasta el dormitorio. Me senté en la cama y esperé. Víctor salió del baño 10 minutos después con una toalla en la cintura, el pelo mojado, silbando una canción. Me vio sentada en la cama y sonrió. Hola, cariño, no te oí entrar. Lo miré y por primera vez en meses no fingí. Tenemos que hablar, dije con voz fría. Su sonrisa vaciló. ¿De qué? Del préstamo. Se quedó helado. ¿Qué préstamo? El préstamo de $5.000 que solicitaste a mi nombre sin decírmelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor se pasó una mano por el pelo mojado y apartó la mirada. Ariana, iba a decírtelo cuando el dinero ya estuviera ingresado. Es complicado. No es complicado, Víctor. Es robo. Pediste un préstamo a mi nombre sin mi permiso. No es robo. Estamos casados. Es nuestro dinero. Me levanté de la cama y di un paso hacia él. No es nuestro dinero. Es mi dinero. Yo trabajo. Yo pago todo. Yo soy la que va a tener que pagar ese préstamo. Lo sé, Ariana, pero tenía una emergencia. ¿Qué emergencia? No respondió. ¿Qué emergencia, Víctor? Apretó la mandíbula. Tengo una deuda. ¿Cuánto? 3.000. Y los otros 2.000, otras deudas de juego. Lo miré a los ojos y él bajó la mirada. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Me quedé frente a él sintiendo cómo se derrumbaba todo lo que había construido en 6 años. ¿Desde cuándo estás apostando?, pregunté con la voz temblorosa. No es lo que crees. ¿Desde cuándo, Víctor? 2 años. Pero no es grave. Solo he tenido mala suerte últimamente. ¿Mala suerte? Me reí. Fue una risa amarga, rota, llena de dolor. Llevas 2 años apostándote mi dinero y lo llamas mala suerte. Ariana, escúchame. No, lo interrumpí, con la voz firme. Ya no quiero escucharte. No quiero más mentiras. No son mentiras. Es que, ¿qué? No querías preocuparme. Lo ibas a arreglar. Todo iba a estar bien. No respondió porque sabía que no había ninguna respuesta que justificara lo que había hecho. Me giré y caminé hacia la puerta del dormitorio. ¿A dónde vas?, preguntó, preocupado. A dormir en el sofá. Ariana, no seas así. Me detuve. Me volví para mirarlo. No seas así. Eso es lo que siempre dices. Como si el problema fuera yo. Como si yo exagerara. Pero ¿sabes qué, Víctor? Se acabó fingir que todo está bien. Salí del dormitorio, cerré la puerta y me tumbé en el sofá del salón con el pequeño estetoscopio plateado apretado en la mano. Y lloré. Lloré por todo el tiempo perdido, por todo el dinero tirado, por todas las mentiras que me tragué, por la mujer que era antes de conocerlo y por la mujer en la que me había convertido. Pero en medio de las lágrimas, algo cambió. Porque ya no estaba triste. Estaba furiosa. Y esa noche descubrí que la furia es mucho más poderosa que el dolor. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó 3 semanas después de descubrir el préstamo.
3 semanas en las que Víctor y yo vivimos como extraños bajo el mismo techo. Él dormía en el dormitorio. Yo dormía en el sofá. Hablábamos lo mínimo. Buenos días. Buenas noches. Nada más. Yo seguía trabajando, seguía pagando las facturas, seguía fingiendo ante el mundo que todo estaba bien. Pero por dentro estaba construyendo algo, un plan, una salida. Y entonces llegó el sábado por la noche que lo cambió todo. Víctor llevaba días insistiendo en que fuéramos a una cena con sus amigos. Yo no quería, pero insistió tanto que al final acepté. Por favor, Ariana, no hemos salido en semanas. La gente va a empezar a preguntar. A él siempre le importó más lo que pensara la gente que lo que yo sintiera. Pero acepté ir, no porque quisiera, sino porque algo dentro de mí me decía que necesitaba estar allí. La cena era en un restaurante del West Loop, un lugar precioso con luces cálidas, música suave, mesas de madera, de esos sitios a los que yo nunca habría ido sola porque era demasiado caro. Pero Víctor insistió. Es importante, cariño. Necesito causar buena impresión con esta gente. Llegamos a las 8. Ya había 4 personas en la mesa, 2 parejas. Rick y Sophie, él trabajaba en publicidad. Ella era influencer. Y Mike y Daniele, él tenía una agencia de viajes. Ella no trabajaba. Todos sonrieron cuando llegamos. Abrazos, besos en la mejilla, comentarios sobre lo bien que estábamos. Yo sonreí, saludé, me senté, y desde el primer momento supe que algo iba mal. La cena empezó normal. Pidieron vino, brindaron, hablaron de cosas superficiales, el tráfico, el clima, una serie que estaban viendo en Netflix. Yo apenas hablaba. Solo escuchaba, observaba. Víctor estaba nervioso. Se le notaba en cómo jugueteaba con la copa, en cómo cambiaba de tema constantemente, en cómo evitaba mi mirada. Después de la segunda copa, Rick se inclinó hacia adelante y dijo: Entonces, Víctor, ¿cuándo nos vas a contar por fin ese negocio del que llevas hablando? Víctor se rió, una risa forzada. Pronto. Pronto. Solo estoy cerrando unos detalles. Mike se rió. ¿Detalles? Siempre son detalles contigo, tío. Hubo risas incómodas alrededor de la mesa. Yo no me reí. Sophie me miró y sonrió. ¿Y tú, Ariana, cómo aguantas a este? Debe de ser agotador estar casada con un soñador. No es un soñador, respondí con voz calmada. Es un jugador. El silencio cayó sobre la mesa como una piedra. Víctor me lanzó una mirada furiosa. Ariana, pero no me detuve. Lleva 2 años apostando, en casinos, en apuestas deportivas, y perdiendo. Sophie dejó la copa. Mike y Rick se miraron. Daniele bajó la vista al plato. Víctor se medio incorporó. Basta, Ariana. ¿Basta de qué? De decir la verdad. ¿Estás borracha? No he bebido ni una sola copa. Y era verdad. Mi copa seguía llena. Rick se aclaró la garganta. Bueno, creo que esto es algo que deberíais hablar en privado. No hay nada que hablar, dije firme. Aquí todos saben la verdad. Solo que no quieren decirla. Víctor apretó los puños. Nos vamos ahora mismo. Pero yo no me moví. Y entonces pasó. Mike, que hasta entonces había estado callado, soltó una risa incómoda. Mira, Ariana, todos sabemos que Víctor tiene sus cosas, pero eso no significa que tengas que avergonzarlo en público. Lo miré. ¿Avergonzarlo? Sí, míralo. Pobrecillo, lo está intentando. Tiene mala suerte, pero lo está intentando. ¿Intentando qué? ¿Arruinarme la vida? Mike suspiró. Ay, Ariana, no seas tan dramática. Y entonces habló Rick con esa voz condescendiente que usan algunos hombres cuando creen que están siendo razonables. Mira, entendemos que estés molesta, pero Víctor es nuestro amigo y, sinceramente, todos pensamos que eres un poco controladora. Me quedé helada. ¿Controladora? Sí, siempre trabajando, siempre cansada, siempre de mal humor. El pobre Víctor ni siquiera tiene espacio para respirar. Sophie asintió.
Es verdad, Ariana. Sin ofender. Pero a veces parece que eres tú quien lleva los pantalones en la relación. Y entonces Víctor habló con esa voz que yo conocía tan bien. La voz que usaba cuando quería quedar bien. Cuando quería que todos lo vieran como la víctima. Vosotros no sabéis lo que es vivir con ella. Sentí que el aire me abandonaba. Es agotador. Siempre trabajo, trabajo, trabajo. Nunca tiene tiempo para mí. Nunca quiere salir. Nunca quiere hacer nada divertido. Rick asintió con simpatía. Te entiendo, tío. Y entonces Víctor dijo las palabras que lo cambiaron todo. Solo me casé con ella por pena. Nadie más la quería. El mundo se detuvo. Todo el ruido del restaurante desapareció. Solo quedaron esas palabras. Solo me casé con ella por pena. Nadie más la quería. Y todos se rieron. Sophie, Mike, Rick, Daniele, todos. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Víctor siguió hablando, alimentado por sus risas. En serio, la conocí en esa boda y estaba completamente sola. Nadie le hablaba. Me dio pena. Pensé, bueno, alguien tendrá que hacerle el favor. Más risas. Y luego resultó que era doctora. Pensé, no está mal. Al menos tiene dinero. Mike le dio una palmada en la espalda. Eres un genio, tío. Y siguieron riendo, todos, menos Daniele, que me miraba con algo parecido a la lástima en los ojos. Yo no lloré. No grité. No dije una palabra. Solo me levanté despacio, con dignidad. Cogí mi bolso y caminé hacia el baño. Me encerré en un cubículo, me senté sobre la tapa del inodoro y respiré. Una vez, 2 veces, 3 veces. Saqué del bolso el pequeño estetoscopio plateado. Lo apreté hasta que me dolió. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. No era tristeza. No era dolor. Era una claridad absoluta. Salí del baño 5 minutos después. Volví a la mesa con la espalda recta, la cabeza alta, el corazón golpeando con fuerza. Todos seguían riendo. Seguían con su vino, sus bromas, sus comentarios crueles. Víctor me vio acercarme y sonrió. Ahí está. Ya se acabó el drama. Llegué a la mesa. No me senté. Abrí el bolso y saqué algo. Un sobre de Manila. Lo dejé caer en medio de la mesa. El sonido fue seco, definitivo. Todos se quedaron en silencio. Víctor miró el sobre frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? Ábrelo, dije con voz fría. Ariana, no empieces. Ábrelo. Había algo en mi tono que lo obligó a obedecer. Abrió el sobre y sacó el contenido. Eran papeles. Muchos papeles. Recibos del alquiler, todos a mi nombre. Facturas de luz, agua, gas e internet, todo pagado por mí. Extractos bancarios mostrando todas las transferencias que había hecho sin permiso. Capturas de conversaciones donde me pedía dinero. Fotos de los resguardos de apuestas que encontré bajo el colchón. Fotos de la libreta con sus deudas. El documento del préstamo de $5.000 solicitado a mi nombre sin mi permiso. Todo, absolutamente todo. Víctor se puso pálido. Los otros miraban los papeles con los ojos muy abiertos. Me incliné sobre la mesa y miré a Víctor directamente a los ojos. Solo me casé contigo por pena, dije con voz calmada. Nadie más te quería. El silencio fue total. Y mañana a las 10 de la mañana vamos a firmar los papeles del divorcio, tú y yo, en el despacho de mi abogada. Saqué otro papel del bolso, una citación legal. Lo dejé delante de él. Y más te vale presentarte, porque si no lo haces, seguiré adelante con un divorcio con culpa por abandono financiero, y lo perderás absolutamente todo. Víctor no podía hablar. Tenía la cara blanca, las manos temblándole. Me incorporé, miré a los demás. Que paséis una noche encantadora. Y me di la vuelta. Caminé hacia la salida del restaurante con la cabeza alta, sin mirar atrás, sin llorar, sin temblar. Porque por fin,
Después de tantos años de fingir, de aguantar, de tragarme el dolor, por fin era libre. Salí a la calle. El aire frío de Chicago me golpeó la cara. Respiré hondo, saqué el móvil y pedí un Uber, y mientras esperaba miré al cielo nocturno. Las luces de la ciudad brillaban contra las nubes y yo, por primera vez en años, sentí que podía respirar. La noche más larga de mi vida no fue la de la cena. Fue la que vino después. Llegué a casa en un Uber. Subí las escaleras del edificio sintiendo que el cuerpo me pesaba como si tuviera 1000 libras encima. Abrí la puerta del apartamento. Me quedé en la entrada, mirando el espacio que había sido mi hogar durante 5 años, y ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como una prisión de la que por fin había encontrado la llave. Me quité los zapatos, dejé el bolso sobre la mesa, fui al dormitorio y empecé a hacer la maleta. Saqué una maleta del armario, la más grande que tenía, y empecé a llenarla con mi ropa, mis zapatos, mis cosas personales. No todo, solo lo esencial. Mi uniforme médico, mis zapatos cómodos del hospital, la ropa que de verdad usaba, fotos de mi familia, el pequeño estetoscopio plateado de mi abuela. Lo demás podía quedarse. Víctor podía quedarse con todo, porque nada de ese apartamento valía más que mi paz mental. Eran las 11 de la noche cuando terminé de hacer la maleta. Cerré la maleta, la dejé junto a la puerta y me senté en el sofá a esperar, porque sabía que él volvería, y sabía que no sería fácil. Víctor llegó a la 1 de la madrugada. Entró en el apartamento como un huracán, dando un portazo, tirando las llaves sobre la mesa tan fuerte que rebotaron y cayeron al suelo. ¿Qué demonios ha sido eso, Ariana? Su voz era un grito lleno de rabia, humillación, impotencia. Yo seguí sentada en el sofá, calmada, con las manos sobre el regazo. Era la verdad, respondí en voz baja. ¿La verdad? Me dejaste como un idiota delante de mis amigos. Te dejaste como un idiota tú solo. Yo solo mostré las pruebas. Se acercó a mí, furioso. No tenías derecho a hacer eso. No tenías derecho a humillarme así. Me levanté del sofá y lo miré directamente a los ojos. ¿No tenía derecho? ¿Y tú tenías derecho a decir que te casaste conmigo por pena? ¿A decir que nadie más me quería? ¿A reírte de mí delante de todos? Estaba bromeando. No era una broma, Víctor. Era crueldad. Era pura humillación. Estás exagerando. No estoy exagerando. Mi voz subió por primera vez y algo en mí se quebró. Todas las emociones que había estado conteniendo durante meses salieron como una avalancha. He aguantado tus mentiras durante años. He pagado todo mientras tú fingías buscar trabajo. He pasado años sintiéndome inútil porque tú me haces sentir así. Yo nunca te hice sentir así. Sí lo hiciste. Cada vez que usaste mi dinero sin pedirlo. Cada vez que mentiste sobre dónde estabas. Cada vez que me hiciste sentir que el problema era yo. Cada vez que me ignoraste. Cada vez que me hiciste sentir que debía estar agradecida porque alguien como tú me aguantara. Víctor apretó los puños, la cara roja, los ojos brillándole de rabia. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejarme? Ya te dejé en el restaurante delante de todos, igual que tú me dejaste a mí. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Estamos casados, Ariana, y mañana empezamos el proceso de divorcio. Se quedó frente a mí, respirando con fuerza, y entonces cambió de estrategia. Se le suavizó el rostro, se le hundieron los hombros y su voz se volvió baja, casi suplicante. Ariana, por favor, no hagas esto. Reconocí esa voz. Era la voz que usaba para manipularme. La voz del Víctor vulnerable. El Víctor que solo necesitaba una oportunidad más. El Víctor que esta vez sí iba a cambiar de verdad. Te quiero, dijo, con la voz quebrada. Sé que lo arruiné. Sé que dije cosas horribles, pero estaba borracho. Estaba nervioso. No lo decía en serio. Sí lo decías. No, Ariana, te lo juro. Te quiero. Eres el amor de mi vida. Dio un paso hacia mí. Intentó tomarme las manos. Yo las aparté. Si de verdad me quisieras, no habrías hecho nada de esto. Todo el mundo comete errores.
Esto no fue un error, Víctor. Esto fue un patrón durante años. Y yo fui lo bastante tonta como para ignorarlo. No eres tonta. Sí, lo fui. Fui tonta por creer que cambiarías, por creer que tus promesas eran reales, por creer que algún día me valorarías. Me giré y caminé hacia la puerta, donde estaba mi maleta, pero ya no lo soy. Víctor me siguió. ¿A dónde vas? A casa de mis padres. ¿Y yo qué? ¿Qué voy a hacer yo? Lo miré por encima del hombro. No lo sé. Y, sinceramente, ya no es mi problema. Pero Víctor no iba a dejarme ir tan fácil. Se plantó delante de la puerta, bloqueándome el paso. No te vas. Apártate. No. Víctor, quítate de en medio. No. No vas a destrozarme la vida así. Yo no estoy destrozando tu vida. Te la destrozaste tú solo. Si te vas, todo el mundo va a pensar que soy un fracasado. Y ahí estaba. La verdad. No le importaba perderme a mí. Le importaba perder su imagen. Le importaba lo que pensara la gente. Le importaba que lo vieran como al que dejaron. Pero yo, como persona, como esposa, como la mujer que lo había sostenido durante años, nunca le importé. Déjame pasar, dije firme. No. Déjame pasar o llamo a la policía. Él se rió, una risa amarga, despreciativa. Adelante, llámalos. Y cuando lleguen, les diré que me amenazaste, que me atacaste, que la loca eres tú. Me quedé inmóvil. Porque en ese instante vi quién era de verdad. No el hombre encantador que conocí en aquella boda. No el esposo que me abrazaba por la noche. No la víctima que fingía ser delante de sus amigos. Era un manipulador, un mentiroso, un hombre dispuesto a destruirme para salvar su ego. Saqué el móvil, abrí la grabadora de voz y le di a grabar. Víctor, dije con voz clara, ¿me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy diciendo la verdad. ¿Me estás diciendo que si llamo a la policía, vas a mentir sobre mí? No es mentir. Es. Se detuvo, y por fin entendió lo que yo estaba haciendo. Me miró con los ojos llenos de odio. Siempre has sido una zorra calculadora. Yo respondí con calma. Siempre he sido una mujer inteligente. Solo que tardé mucho en darme cuenta. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Grité. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La cara de Víctor se puso pálida. ¿Qué estás haciendo? Ayuda, por favor. Las puertas de los vecinos empezaron a abrirse. El señor Henderson, el hombre del piso de al lado, salió al pasillo. ¿Qué está pasando, doctora? Me está reteniendo contra mi voluntad, dije con la voz temblorosa. No me deja irme. El señor Henderson me miró a mí, luego miró a Víctor con gesto de desaprobación. Joven, déjela pasar. Víctor apretó la mandíbula, pero al final se apartó. Agarré mi maleta y fui hacia la puerta. El señor Henderson me acompañó hasta las escaleras. ¿Está bien, doctora? Sí, gracias, señor Henderson. ¿Quiere que llame a alguien? No, ya he llamado a mi padre. Ya viene de camino. Era mentira. No había llamado a nadie. Pero bajé las escaleras, salí a la calle y pedí otro Uber. Mientras esperaba, miré hacia arriba. Víctor estaba en la ventana del apartamento, mirándome desde arriba, con los brazos cruzados, la cara llena de odio, y yo ya no sentí nada. Ni amor, ni pena, ni culpa, solo alivio. El Uber llegó 10 minutos después. Subí con mi maleta. ¿A dónde?, preguntó el conductor. A Pilsen, a casa de mis padres. Durante todo el trayecto no lloré. Solo miré por la ventana, viendo pasar las calles de Chicago. Las mismas calles donde había construido mi vida. Las mismas calles donde había perdido tanto. Y las mismas calles donde ahora iba a reconstruirme. Llegué a casa de mis padres a las 2 de la madrugada. Llamé a la puerta. Mi madre abrió en pijama, con los ojos llenos de sueño. Cariño, ¿qué ha pasado? Y ahí, por fin, me rompí. Me abrazó y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todos los años desperdiciados,
Por la mujer que fui y por la mujer que ya nunca volvería a ser. Pero también lloré de alivio porque, por fin, después de tanto tiempo, era libre. Los días siguientes fueron extraños. Me quedé en casa de mis padres, en el dormitorio de mi infancia, con las mismas paredes, las mismas cortinas, los mismos recuerdos de cuando la vida era más simple. Mi madre me traía té. Mi padre no hacía preguntas. Solo me abrazaba y decía: «Aquí estás a salvo, mi niña». Pero yo no me quedé quieta, porque el dolor podía esperar. La justicia no. El lunes a las 9 de la mañana llamé a Mónica Reed, una abogada de divorcios que una colega del hospital me había recomendado meses atrás. «Doctora Cruz, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito solicitar el divorcio con urgencia. ¿Tiene documentación?» «Lo tengo todo». Esa misma tarde fui a su despacho en Michigan Avenue. Llegué con una carpeta llena de pruebas, recibos de pagos, extractos bancarios, capturas, fotos de las deudas, el documento del préstamo fraudulento, la grabación de la noche en que Víctor me amenazó, todo. La señora Reed revisó cada documento, y su expresión se iba volviendo más sorprendida con cada página. «Doctora, este caso es sólido. Muy sólido. ¿Cuánto tardará? Con esta documentación, podemos solicitar un divorcio con culpa. Por causas de infidelidad financiera, amenazas, mal uso de bienes conyugales. Si él no lo impugna, puede estar listo en 3 meses. Si pelea, 6 meses como máximo. Quiero seguir adelante. ¿Está segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Saqué del bolso el pequeño estetoscopio plateado. Lo apreté con fuerza. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. A Víctor le entregaron los papeles del divorcio el miércoles. Mi abogada me dijo que firmó el acuse, pero que no parecía contento. «No me importa cómo se vea. Doctora, prepárese. Va a intentar pelearlo. Los hombres como él siempre lo hacen». Y tenía razón. Víctor empezó a llamarme 10 veces al día. 20, 30. Yo no contestaba. Empezó a mandarme mensajes. «Ariana, por favor, hablemos. Esto es un error. Te quiero. No podemos acabar así. Mis amigos me están dando la espalda. Todos creen que soy un monstruo. Esto es culpa tuya. Si no paras esto, te vas a arrepentir». Guardé cada mensaje, hice capturas y se las envié a mi abogada. «Perfecto», dijo. «Esto es acoso. Lo vamos a usar». Pero Víctor no se limitó a contactarme a mí. Empezó a llamar a mis padres, a mi madre. «Señora, por favor, hable con Ariana. Todo esto es un malentendido». Mi madre le colgó. Intentó contactar a mis colegas del hospital, a mis amigas. Una de ellas, Lucía, me llamó preocupada. «Ariana, Víctor acaba de escribirme diciendo que estás enferma, que te está dando una crisis nerviosa, que necesitas ayuda psiquiátrica». Respiré hondo. «No estoy enferma, Lucía. Me estoy divorciando de un manipulador. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Si necesitas algo, aquí estoy». Esa llamada me hizo entender algo. Víctor no iba a parar. Iba a intentar destruir mi reputación. Así que hice lo único que podía hacer. Me adelanté. Esa noche escribí un mensaje largo, honesto y directo. Se lo envié a mi grupo cercano de amigas, a colegas de confianza del hospital, a mi familia extendida. Decía: «Familia y amigos, quiero que esto lo escuchéis de mí antes de que escuchéis rumores. Víctor y yo nos vamos a divorciar. La decisión es final y no es negociable. Durante años, yo sostuve económicamente nuestro matrimonio mientras él apostaba, mentía y acumulaba deudas a mi nombre. Solicitó un préstamo de $5.000 a mi nombre sin mi consentimiento. He guardado todas las pruebas. No busco lástima, solo paz y justicia. Os pido respeto por mi privacidad en este momento. Y si Víctor os contacta con historias sobre mi salud mental o mi carácter, por favor, sabed que es mentira. Gracias por vuestro apoyo, Ariana». Le di a enviar y esperé. Las respuestas empezaron a llegar en minutos. «Te apoyo,
Prima. Eres muy valiente, Ariana. Siempre supe que algo no cuadraba. Estoy aquí para lo que necesites. Ese desgraciado no merece tu tiempo. Lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Porque no estaba sola. Mientras tanto, el mundo de Víctor empezó a venirse abajo. Sus amigos, los mismos que se rieron aquella noche en el restaurante, empezaron a alejarse. Rick dejó de hablarle. Mike lo bloqueó en WhatsApp. Sophie puso en sus historias de Instagram: rodéate de gente que te eleve, no que te drene, con una foto de un atardecer. Obviamente. Y Daniele, la única que me había mirado con algo parecido a la lástima aquella noche, me mandó un mensaje privado. Ariana, no nos conocemos mucho, pero quiero que sepas que lo que Víctor hizo fue horrible. Me quedé callada. Lo siento muchísimo. Ojalá algún día tenga tu valentía. Yo respondí: nunca es tarde para encontrarla. 2 semanas después, recibí otra llamada de la señora Reed. Doctora, tengo noticias. Dígame. Víctor ha aceptado un divorcio incondicional. Lo firmó todo. Me quedé en silencio. ¿Todo? Todo. Renuncia a cualquier derecho sobre sus bienes. Acepta las causas del divorcio. No pide pensión. No pide nada. Solo quiere que esto termine rápido. ¿Por qué? Porque le mostramos todas las pruebas. Le explicamos que si íbamos a juicio, no solo perdería, sino que podríamos presentar cargos penales por el préstamo fraudulento. Se asustó. Cerré los ojos. ¿Cuándo puedo firmar? El próximo viernes a las 10 de la mañana. Allí estaré. Ese viernes llegué al juzgado con mi madre. Víctor ya estaba allí, solo, sin sus amigos, sin su sonrisa, sin su arrogancia. Se veía más pequeño, más viejo, más derrotado. Me vio entrar. Intentó sonreír. Ariana, yo no respondí. Entramos en la sala, firmamos los papeles. El juez declaró oficialmente disuelto nuestro matrimonio. Y salí de allí siendo una mujer soltera, libre, renacida. Afuera del juzgado, mi madre me abrazó. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Gracias, mamá. ¿Cómo te sientes? Miré al cielo. Era un día soleado en Chicago. El aire se sentía fresco y limpio. Me siento ligera, dije, como si hubiera cargado una roca enorme durante años y por fin la soltara. Saqué del bolso el pequeño estetoscopio plateado. Lo vi brillar bajo el sol. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Mi abuela siempre tuvo razón. El karma no llega con fuegos artificiales. Llega en silencio, como una sombra que te sigue hasta que te alcanza. Y Víctor lo aprendió de la peor manera. Pasaron 3 meses después del divorcio. Yo había vuelto a mi vida, a mi apartamento, a mi trabajo en el hospital. Pero ahora todo era distinto. Mi apartamento en Lincoln Park era solo mío. Cambié las cerraduras, pinté las paredes, compré plantas, abrí las ventanas y dejé que entrara el sol. Y por primera vez en años, sentí paz. En el hospital, mis colegas me trataban con un respeto renovado, no por lástima, sino por admiración. Doctora Cruz, usted es un ejemplo, me dijo una residente joven. Nos demuestra que podemos ser fuertes incluso cuando todo se cae. Yo sonreí. No se trata de ser fuerte. Se trata de saber cuándo dejar de cargar con lo que no es tuyo. Pero Víctor no tuvo tanta suerte. Las noticias me llegaron por partes, por comentarios, mensajes de amigos, encuentros casuales en la ciudad, y cada noticia confirmaba algo que mi abuela siempre decía. Un camino torcido termina en un final torcido. Primero, perdió su círculo social. Rick, Mike, Sophie, todos se alejaron. No porque yo se lo pidiera, sino porque empezaron a ver quién era realmente. Un día, Lucía me contó que Víctor le había pedido dinero prestado a Rick, $500, y nunca se lo devolvió. Rick empezó a preguntar y descubrió que Víctor debía dinero a otras personas, que las reuniones de negocios eran sesiones de apuestas, que las oportunidades eran mentiras. El cabrón me usó, le dijo Rick a Lucía, y encima lo defendimos.
El grupo de amigos se disolvió y Víctor se quedó solo. Segundo, las deudas lo alcanzaron. La gente a la que debía empezó a cobrar con intereses, con amenazas. Un día vi una publicación en un grupo de vecinos de Lincoln Park en Facebook. ¿Alguien sabe dónde vive Víctor Vance? Tiene una deuda pendiente. Otro vecino respondió, se mudó hace un mes. No dejó dirección nueva. Víctor tuvo que dejar el apartamento que yo pagaba. Se mudó a una habitación alquilada en un barrio peor, sin muebles, sin nada. Y cada mes, las deudas crecían. Tercero, su reputación quedó destruida. En Chicago, sobre todo en ciertos círculos, todos conocen a todos. Todo se habla, y la historia de lo que pasó aquella noche en el restaurante del West Loop se extendió como fuego. ¿Te enteraste de Víctor Vance? Sí, el tipo que se casó con la doctora por su dinero, luego la humilló en público y ella lo dejó con los recibos sobre la mesa. ¡Qué vergüenza! Víctor intentó encontrar trabajo, pero cada vez que alguien buscaba su nombre, aparecían comentarios, chismes, historias. Nadie quería contratarlo. Nadie quería verse asociado con él. Se había convertido en un ejemplo, en una advertencia. No seas un Víctor. Cuarto, su familia se enteró. 3 meses después del divorcio, la madre de Víctor me buscó. Fue al hospital y preguntó por mí en recepción. Cuando me lo dijeron, dudé, pero al final acepté verla. Nos sentamos en la cafetería del hospital. Ella pidió un café. Yo solo tomé agua. Doctora Ariana, empezó, con la voz temblorosa, yo, no sé qué decir. No tiene que decir nada, señora. Sí, tengo que hacerlo. Porque me he enterado de todo, las apuestas, las deudas, cómo te trató. Tenía lágrimas en los ojos. Yo lo crié mejor que eso. O al menos eso creía. Señora, con todo respeto, Víctor es un adulto. Sus decisiones no son su responsabilidad. Pero siento que le fallé, que la metimos en nuestra familia y no la protegimos. Negué con la cabeza. Usted nunca me hizo daño. Su hijo sí, y él es el único responsable. Ella asintió, secándose las lágrimas. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cree que puede cambiar? Lo pensé un momento. Creo que la gente puede cambiar, pero solo si quiere, y solo si enfrenta las consecuencias de sus actos. ¿Y cree que él las está enfrentando? Sí, respondí suave. Creo que por fin lo está haciendo. Ella asintió, se levantó. Gracias por verme y perdóneme en nombre de mi familia. No hay nada que perdonar, señora. Cuídese. Ella se fue. Y yo me quedé allí con mi vaso de agua, sintiendo algo extraño. No era satisfacción por su sufrimiento. Era cierre. Quinto. Perdió su última oportunidad. 2 meses después, supe por Daniele, sí, la del restaurante, que Víctor había encontrado un trabajo de verdad, en una empresa de logística como asistente administrativo. No era gran cosa, pero era algo. Pensé que querría saberlo, me escribió Daniele. A lo mejor está intentando cambiar. Yo solo respondí, ojalá. Pero 2 semanas después, Daniele me escribió otra vez. Lo despidieron. ¿Por qué? Faltó 3 días seguidos sin avisar. Y cuando volvió, olía a alcohol. Le dieron una segunda oportunidad. Volvió a faltar. Cerré los ojos, porque ahí estaba la verdad. Víctor no había cambiado. No porque no pudiera, sino porque no quería. Sexto, el karma final. Hace 2 semanas me lo encontré. Fue en el centro de Chicago. Yo caminaba por State Street después de comprar unos libros y allí estaba él, sentado en un banco, con la ropa arrugada, la barba descuidada, la mirada vacía. Parecía roto. Nuestras miradas se cruzaron. Él bajó la vista y yo seguí caminando. No sentí pena. No sentí rabia. No sentí nada. Porque Víctor ya no era parte de mi vida. Solo era un recordatorio de la mujer que fui y de la mujer que ya nunca volveré a ser. Esa noche llegué a mi apartamento, me preparé una infusión de manzanilla y me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad.
Saqué del bolso el pequeño estetoscopio plateado. Lo dejé sobre la mesa. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Mi abuela tenía razón. Pero ahora yo lo sabía. Ya no solo lo creía. Lo sabía. El karma de Víctor no fue que yo lo destruyera. Fue que él se destruyó a sí mismo. Perdió a sus amigos porque los usó. Perdió su hogar porque nunca lo valoró. Perdió su reputación porque la manchó con sus propios actos. Perdió oportunidades porque nunca se las tomó en serio. Y al final, perdió su dignidad. No por venganza, sino por consecuencias naturales. Porque la vida tiene una forma de equilibrar las cosas. No siempre rápido, no siempre de manera obvia, pero siempre con justicia. Un año después del divorcio, mi vida era completamente distinta. No porque hubiera cambiado de ciudad o de trabajo, sino porque había cambiado yo. Seguía siendo la doctora Ariana Cruz. Seguía trabajando en el Hospital General de Chicago. Seguía salvando vidas. Seguía amando mi profesión. Pero ahora, cuando volvía a casa después de un turno largo, no sentía ese peso en el pecho. No había nadie esperando para pedirme dinero, nadie minimizando mi agotamiento, nadie haciéndome sentir que mi esfuerzo no era suficiente. Solo había paz. Redecoré por completo mi apartamento. No quedó nada de aquella época. Ni los muebles, ni los colores, ni la energía. Ahora las paredes eran blancas con toques verde menta. Había plantas en cada rincón, libros nuevos en las estanterías, una hamaca junto a la ventana donde me sentaba a leer los domingos, y en la pared del salón colgué una lámina enmarcada con una frase que encontré y que me recordaba quién era ahora. La paz que tengo hoy vale más que cualquier lazo de sangre. Mi relación con mis padres se hizo más fuerte. Cada domingo iba a su casa en Pilsen a cenar. Mi madre hacía su famoso estofado. Mi padre me preguntaba por el hospital y yo les contaba mis historias. «Te ves distinta, cariño», me dijo mi madre un domingo. ¿Distinta cómo? Más ligera, como si llevaras un saco de piedras y por fin lo hubieras dejado. Sonreí. Eso es exactamente lo que siento, mamá. Mi padre me tomó la mano. Siempre supimos que eras fuerte, pero ahora tú también lo sabes. Y tenía razón. En el trabajo me ascendieron. Me nombraron jefa del departamento de urgencias pediátricas. No porque me tuvieran lástima, sino porque lo merecía. Porque había demostrado, no solo en mi vida personal, sino en mi profesión, que era capaz de enfrentar crisis y salir más fuerte. El día que me dieron la noticia, la directora del hospital me llamó a su despacho. Doctora Cruz, este ascenso es un reconocimiento a su dedicación, su profesionalidad y su liderazgo. Gracias, doctora. Y añadió con una sonrisa suave. Es un recordatorio de que las mujeres que se sostienen solas vuelan más alto. Salí de ese despacho con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de orgullo. También volví a salir, no con hombres, aún no estaba lista para eso, sino con amigas. Con Lucía, mi colega del hospital, probábamos cafeterías nuevas los sábados por la tarde. Con mis primas salíamos a caminar junto al lago. Con Daniele, sí, la del restaurante, que se convirtió en una amiga inesperada, íbamos al cine. Me reí más en esos pocos meses que en los últimos 5 años. Y me di cuenta de algo importante. No necesitaba un hombre para ser feliz. Necesitaba estar bien conmigo misma. Y por fin lo estaba. Un día, 6 meses después del divorcio, una de mis pacientes, una niña de 7 años con neumonía, me dio un dibujo. Era una imagen mía con la bata blanca, un estetoscopio al cuello y una sonrisa. Debajo decía, «Gracias por salvarme, doctora. Usted es mi heroína». Me derrumbé, porque durante tanto tiempo había estado tan ocupada intentando salvar mi matrimonio que olvidé que mi propósito real era salvar vidas. Pegué ese dibujo en la pared de mi despacho y cada vez que lo veo me recuerda por qué valió la pena. Hace 3 meses hice algo que nunca pensé que haría. Empecé terapia, no porque estuviera rota, sino porque quería entender. Entender por qué me quedé tanto tiempo. Entender por qué ignoré las señales. Entender cómo evitar repetir los mismos patrones. Mi terapeuta, la doctora Campos,
Me ayudó a ver cosas que yo no podía ver sola. Ariana, no fuiste estúpida. Fuiste leal. Y la lealtad no es algo malo. Se vuelve malo cuando esa lealtad se convierte en autodestrucción. ¿Y cómo se la diferencia? Cuando empiezas a perder partes de ti para mantener a otra persona a flote, esa es la diferencia. Y ahí lo entendí todo. El pequeño estetoscopio plateado de mi abuela sigue conmigo. Ahora lo llevo en el bolsillo de la bata todos los días. Ya no es solo un objeto. Es un recordatorio de dónde vengo, de lo que sobreviví y de la mujer en la que me convertí. Hace 2 semanas estaba en el hospital, en la sala de médicos, cogiendo un café rápido entre consultas. Una residente joven se sentó a mi lado. Doctora Cruz, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cómo es usted tan fuerte? La miré. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa? Mi novio. Me hace sentir que no soy suficiente. Que trabajo demasiado. Que no tengo tiempo para él. Y siento que estoy perdiendo partes de mí. Se me hizo un nudo en la garganta porque yo conocía esa sensación demasiado bien. ¿Él trabaja? Pregunté. No, está buscando su camino. ¿Lo apoyas económicamente? Ella bajó la mirada. Sí. ¿Y valora tu esfuerzo? Dice que sí, pero tú no lo sientes. Ella asintió. Le tomé la mano. Escúchame bien. Tú no eres responsable de salvar a nadie. Tu única responsabilidad eres tú. Y si alguien te hace sentir pequeña, no es porque tú seas pequeña. Es porque necesita que te sientas así para poder sentirse grande. Ella lloró. Pero yo lo quiero. Yo también lo quise, y casi me destruye. Porque el amor no basta si no viene con respeto, con reciprocidad, con valor. ¿Y cómo supiste cuándo irte? Sonreí con tristeza. Cuando por fin entendí que estar con alguien que me hacía sentir sola era peor que estar sola de verdad. La residente se fue esa tarde. No sé si tomó mi consejo. No sé si se quedó o se fue, pero sé que planté una semilla. Y a veces eso es suficiente. Hoy es un sábado soleado en Chicago. Estoy en mi apartamento, con las ventanas abiertas, música suave sonando, un libro en las manos, y me siento completa. No porque lo tenga todo, sino porque por fin me tengo a mí. A veces pienso en Víctor. No con rabia, no con tristeza, solo con nada. Porque ya no forma parte de mi historia. Solo es una lección. Una lección dolorosa, sí, pero necesaria, porque me enseñó algo que ninguna clase, ningún libro, ninguna conferencia podría haberme enseñado. Mi silencio casi me destruye. Pero mi verdad me salvó. Ya no me hago pequeña para que otros se sientan grandes. Ya no ignoro banderas rojas esperando que se vuelvan verdes. Ya no me disculpo por tener éxito, por ser inteligente, por ser fuerte, porque aprendí que la paz que tengo hoy vale más que cualquier lazo de sangre, que a veces perder una familia es ganar una vida, y que la mujer más poderosa no es la que nunca cae. Es la que cae, se levanta, se sacude y sigue caminando con la cabeza alta. Saqué del bolsillo el pequeño estetoscopio plateado. Lo vi brillar con la luz del sol entrando por la ventana. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Sonreí. Lo sé, abuela. Ahora lo sé. Mi silencio casi me destruye. Mi verdad me salvó. Ya no me hago pequeña para que otros se sientan grandes. La paz que tengo hoy vale más que cualquier lazo de sangre. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.